Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de los repositorios y de cómo podemos aprovecharnos realmente de ellos para que nos sean útiles. Porque simple y llanamente crear un repositorio por sí mismo, si no sigues algunas normas y patrones, no va a tener sentido porque no vas a obtener el beneficio que buscas. ¿Para qué queremos un repositorio? Pues esencialmente es para separar el acceso a datos de nuestro proyecto. Es decir, que nuestro proyecto no dependa de la forma específica en la que se acceden a los datos, ni del sistema en el que se acceden a los datos. Que al proyecto en sí que nosotros tenemos, a nuestra lógica de negocio, le dé igual si yo estoy usando un Mongo, un MySQL o un SQLite, una base de datos en memoria, que le dé exactamente igual, que no le importe. Porque el proyecto simplemente tiene que recibir un repositorio y llamar al método en cuestión y recibir la información que necesita. Si tenemos aquí, por ejemplo, en este user Mongo repository, un getById, pues simple y llanamente el repositorio necesita recibir un ID. Luego por debajo, si tiene que conectarse a una base de datos, hacer lo que tenga que hacer, lo hace, busca ese elemento por ID y lo devuelve, sin más. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no separamos esto, lo que va a ocurrir es que cuando más adelante, si en algún momento queremos cambiar de base de datos o queremos añadir una caché intermedia o queremos hacer que algunas partes, a lo mejor algunas partes de nuestro proyecto están muy definidas y queremos llevarlas a un SQL y otras partes son muy cambiantes y queremos mantenerlas en un Mongo o en cualquier otro tipo de base de datos no relacional, esto podemos hacerlo. O sea, si nosotros tenemos los repositorios y tenemos creados los repositorios para esos distintos modelos o para esos distintos elementos del dominio, lo que podemos hacer es simplemente los que necesitemos que estén en SQL, pues le ponemos el acceso a SQL como debe ser, y los que estén en Mongo, pues les ponemos el acceso a Mongo y que accedan a los datos como tienen que acceder, sin más. Por tanto, nos dan la flexibilidad de poder acceder a de no depender de dónde estamos obteniendo los datos o cuál es el método de acceso a esos datos. Yo llamo al método, espero una respuesta con una estructura específica, una interfaz, y listo. Y yo uso esa información sin más. Dicho esto, por ejemplo, aquí, aunque no me he parado de implementarlo, sí sería interesante que en este getById nosotros vamos a recibir un documento porque Mongo tiene internamente un /id que genera siempre. Tú se lo puedes poner o lo genera él automáticamente, que es el ID interno que utiliza Mongo. Entonces nosotros deberíamos parsear este /id a una ID normal, porque este /id es simplemente algo típico de Mongo y no deberíamos ensuciar nuestro código con sintaxis de Mongo, como puede ser esta. O como puede ser, si habéis trabajado con Mongo, pues sabéis que para hacer greater than equal sería GTE. Pues este tipo de cosas, como greater than equal, no deben estar fuera del repositorio o fuera de la configuración del repositorio. No deben aparecer en la parte del proyecto que no está relacionado con el repositorio. Porque si no, cuando luego queramos cambiarlo, no vamos a poder, porque vamos a estar recibiendo estructuras que solo Mongo entiende, o solo SQLite entiende, o solo Postgres entiende. Me explico, ¿no? Dicho esto, aquí tenemos dos repositorios, el user Mongo repository y el user in memory repository. Este repositorio en memoria lo que nos permite sobre todo es hacer test muy rápidos que se ejecuten en milisegundos. Puedes, de hecho, incluso si tienes queries muy complejas, puedes simplemente hacer JSONs prefabricados que devuelvan esa respuesta, esa estructura, y simplemente comprobar que coincide con la información que tú has introducido previamente, con lo cual puedes precachear cierta parte de esas respuestas que a nivel de base de datos requerirían de un procesamiento más complejo, llevarían más tiempo, o puedes simplemente hacer esas operaciones directamente aquí de una forma más acotada para dar una respuesta sin tener que interactuar con otro servicio. El resumen es, te quitas al hacer un repositorio en memoria para los tests y poder inyectárselo a tus casos de uso, como puede ser un registro de usuario, te quitas la parte de tener que decirle al servidor de datos, oye, resuélveme esta query y devuélveme la información, sino que directamente tú aquí, tu repositorio, guardas la información en memoria sin tener que levantar un servidor de base de datos, sin tener que hacer una autenticación, sin nada.
ejecutas tus tests y recibes las respuestas en segundos o en milisegundos. Lo normal sería, a no ser que sean operaciones, o sea, quitando partes que hagan operaciones muy complejas, pues en milisegundos tendría la respuesta. Esto nos lleva a que tú puedes tener directamente tus tests ejecutándose todo el rato. Si tú, por ejemplo, estás haciendo una modificación en el registro de usuario y tú quieres asegurarte de que no rompes nada y hay test para el registro de usuario, pues puedes tener con Jest, existe un flag que es --watch, que te permite tener ejecutando esos tests específicos. Le puedes pasar una expresión regular para decirle qué test o cómo se llaman los tests que quieres ejecutar. Y te va a ejecutar esos tests y cuando tú modifiques algo en los archivos que afectan a esos tests, se van a volver a ejecutar. Por tanto, vas a tener feedback inmediato en milisegundos de si has roto algo o no. Con lo cual vas a trabajar muy en seguro y vas a ahorrarte muchos procesos de QA de hay un fallo tonto que me dejé de este bug que teníamos ya un test y no sé qué. Pues no, simplemente como ese test se va a ejecutar mientras tú estás editándolo, si rompes alguno de los paths, alguno de los posibles caminos que tiene ese caso de uso, va a explotar el test y vas a ver que lo que estás haciendo no se puede hacer de esa forma específica porque vas a romper otras cosas. Tienes que plantearlo de otra manera. O simplemente corregirlo porque a lo mejor has cambiado algo que no debías o cualquier cosa así. Lo importante es que tienes feedback inmediato, que es lo que se busca. Esto ahorra procesos de QA para cosas absurdas. Es decir, una cosa es un proceso de QA para cosas que no se conocen o para cosas que a lo mejor son complejas o requieren de una integración de toda la aplicación para ver lo que ocurre y entonces los test unitarios quizá no son lo que mejor feedback te va a dar, pero lo que sí te va a dar es una visión clara de si esa funcionalidad por sí sola está haciendo lo que debe hacer. Y luego ya en QA se encargan de ver que la integración de todo funcione bien. También hay test de integración. Lo que pasa es que son test más lentos y esos son más bien para ejecutarlo una vez que has terminado de implementar una funcionalidad, ejecutas esos test de integración para ver si todo está yendo bien. Porque al tú estar ejecutando esos tests sin hacer contacto con la base de datos o con otros servicios, como puede ser un proveedor de email, por ejemplo, o de envío de SMS, igual en el mundo real pues algo no te funciona. Por ejemplo, la autenticación, la contraseña que autentica con el proveedor para enviar los SMS o la API key no es correcta. Pues los tests unitarios van a funcionar, pero cuando hagas los tests de integración te va a decir que hay un error de autenticación con el proveedor. Ese tipo de cosas solo se ven en los tests de integración. O a lo mejor hay una funcionalidad específica que a ti te lo está devolviendo como correcto, o sea, te está devolviendo la información correcta en tu repositorio en memoria, pero por cómo realizan las operaciones Mongo por debajo o SQL o MySQL por debajo, o la base de datos que uses, pues te está devolviendo la información un poquito diferente de lo que tú estás devolviendo en tu repositorio y entonces al hacer la integración te das cuenta de que hay un fallo ahí que tienes que corregir porque estás recibiendo la información de una forma un poco diferente. Y nada, después de toda esta chapa de test, y os he dado la chapa porque realmente es el centro y una de las cosas más importantes que nos aportan de los repositorios, uno, cambiabilidad y dos, testabilidad. Pero solo nos aportan testabilidad si los usamos de esta forma. Es decir, si os fijáis, aquí el repositorio lo estoy inyectando. Es decir, yo tengo un registro de usuario que recibe, es una función curry, que primero recibe un repositorio de usuario y luego ya los datos del usuario para guardarlo, que es el ID, el nombre de usuario, la contraseña, el email. También os recomiendo que como norma permitáis siempre que en vuestro repositorio se guarde el ID, es decir, que pueda recibir el ID desde fuera. ¿Por qué? Porque en muchas funcionalidades es interesante recibir el ID desde fuera para que frontend, la parte que se le muestra al usuario, ya conozca la información completa, porque al fin y al cabo, cuando vas a crear un usuario, el cliente, lo que viene siendo el frontend, te envía la información de ese usuario y si él mismo te envía el ID, ya lo sabe. Es decir, ya tiene toda la información sin tener que esperar la respuesta. Igual el caso del usuario no es tanto, ¿no? Pero si creas una categoría,
pues puedes crear una categoría y ya tener ese ID en el frontend y poder seguir funcionando. Si tienes que hacer una actualización, puedes hacerlo con ese ID. Todo eso sin tener que esperar a la respuesta y pudiendo darle feedback inmediato al usuario. Entonces, todo este tipo de cosas, aparte hay otro tipo de temas técnicos, como por ejemplo si quieres hacer command bus y todas estas cosas, que podemos hablarlo en un futuro, pues también es interesante recibir los IDs desde fuera, para no depender de qué ID pueda asignar la base de datos, que es totalmente desconocido hasta que recibimos esa respuesta de la base de datos. Por tanto, nos obliga a esperar. En el caso de que nosotros tengamos el ID ya, podemos realizar otras operaciones sin esperar la respuesta de la base de datos. Y esto es muy óptimo en muchas ocasiones. Sí que es cierto que en casos en los que requieras de mucha seguridad de que algo se ha hecho correctamente, es mejor esperarte, pero en muchos otros casos te es más conveniente simplemente no esperarte e ir haciendo el resto de operaciones que tengas que hacer. Y ya si falla, pues las tiras para atrás y listo. Dicho esto, como veis aquí, inyectamos el repositorio y aquí abajo tengo un ejemplo creando la instancia de User in Memory Repository y de User Mongo Repository. Por un lado tenemos aquí simplemente la conexión de Mongo. La hago aquí realmente no es necesario porque Mongo, cuando tú ejecutas ya alguno de sus métodos, de como el insert one este que tenemos aquí, ya automáticamente hace la conexión cuando nosotros hemos instanciado el cliente de esta forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para ahora probarlo de forma que tenga sentido, porque si no lo hago antes, la conexión, si no fuerzo que se haya hecho la conexión con base de datos antes, lo que va a pasar es que cuando ejecute la query de Mongo se va a sumar el tiempo de conexión con el tiempo de ejecutar el proceso. Y entonces no va a ser una comparación tan justa. Por tanto, aquí lo que he hecho es el connect antes de todo. Esto lo que hago es simplemente cachear el console.time, porque bueno, Node.js tiene un compilador using time, y si ejecuto directamente el console time, el primero que lo ejecute va a tener que compilar el código de console time y por tanto va a tener una pequeña penalización en tiempo. 1 milisegundo, 2 milisegundos, pero es que en este caso es importante porque vamos a estar hablando de milisegundos y algún milisegundo más, algún milisegundo menos te rompe la métrica totalmente. Por eso lo ejecuto primero para que ya se cache el código de estos métodos. Y al ejecutarlos aquí para medir el tiempo, no tenga ninguna penalización sobre ninguna de las ejecuciones. Por un lado tenemos la primera ejecución sobre un repositorio que se conecta a un Mongo Atlas que yo tengo, que básicamente es una base de datos en la nube de Mongo, y esta es simplemente el repositorio en memoria. Si nosotros ejecutamos esto, que sería node repository, si vemos, el primero es el de Mongo Atlas, que ha tardado 4 milisegundos. Y el de la base de datos en memoria ha tardado ser 0.2 milisegundos. Como veis, una diferencia enorme. O sea, estamos hablando de, pues yo qué sé, como 40 veces más está tardando en la parte de Mongo. Y esto en una query muy simple. En queries más complejas esto se va a acentuar mucho más. Por tanto, si nosotros hacemos test y estamos ejecutando multitud de test, cientos de test, miles de test, el tener este tiempo de respuesta en lugar de este es maravilloso. Sin contar que esto al fin y al cabo tienes que tener una base de datos, si tienes la de Mongo tienes que tener una base de datos funcionando, conectarte a ella, guardar los datos de forma real, luego tienes que estar limpiándolos y todo este tipo de cosas. Con la base de datos en memoria, cuando tú terminas la ejecución, esos datos, como están en RAM, se borran y ya no tienes que preocuparte de ellos para absolutamente nada. No tienes que dropear colecciones, ni base de datos, ni nada. No te tienes que molestar en todo eso. Lo cual cuando tú estás probando mientras estás desarrollando es muy cómodo. Por tanto, a ver, lo que nosotros obtenemos aquí es testabilidad y es separar lo que es la base de datos, lo que es el acceso a datos de nuestro código. Y como os digo, dos cosas importantes. Siempre todo lo que tenga que ver con la base de datos de cualquier forma
debe ir dentro del repositorio o de una configuración del repositorio que solo se acceda en el repositorio. Cualquier cosa que tenga algo que ver con la base de datos en específico nunca puede estar en nuestra lógica de negocio, porque entonces el patrón repository no nos sirve de nada, porque cuando vayamos a cambiarlo vamos a tener que ir a todas esas partes donde estamos utilizando ese código y cambiarlo. Esto obviamente puede tener ciertos puntos que no son tan así, es decir, puede haber situaciones en las que requieras de hacer queries que a lo mejor se ejecutan, los típicos scripts que se ejecutan una vez por la noche o una vez cada X tiempo, y que a lo mejor hacen operaciones sobre muchísimos datos y no quieres tener esa operación guardada en un repositorio que a lo mejor va a ser muy enrevesado y va a ensuciar el código para los desarrollos del día a día, pues quizá eso sí lo puedes hacer más guarrete, digamos eso, hacer una funcionalidad que no haga uso del repositorio, pero para obtener esa optimización y para hacerlo muy específico para esa funcionalidad que a lo mejor va a trabajar con todos los datos de la base de datos, pero en el resto de casos siempre deberías pasar por el repositorio. Si os fijáis también, esto lo he dejado para el final, para los que simplemente quisieran saber del tema del repositorio, pues que no, si querían irse. Pero básicamente, si os fijáis, aquí la contraseña es un SHA-256, que es esto que podéis ver aquí. Y hay dos puntos aquí que os voy a comentar sobre el tema de almacenar contraseñas que mucha gente no tiene en cuenta. Lo primero es importantísimo que hagáis como mínimo esto que vais a ver. Como mínimo uséis SHA-256, porque SHA-1 y MD5 están rotos, y siempre añadáis un salt a vuestras contraseñas. Si utilizáis, por ejemplo, Argon 2 para Node, ya os añade un salt a la contraseña automáticamente. ¿Qué es un salt? Es simplemente, es como un trocito, es un string, un trocito de string que hace que el string más la contraseña genere un hash distinto al que generaría la contraseña sola. Para verlo más claro, si nosotros aquí hacemos echo hola y pasamos a SHA-256 sum, veis que nos genera este hash. Si yo lo vuelvo a ejecutar me va a generar el mismo siempre. Pero si yo le añado aquí mySalt, que obviamente esto debe ser algo único, puede ser, no sé, por ejemplo, patata, bueno, por ejemplo, le dejo un espacio para que distingamos la payasada que he puesto ahí de la contraseña, que sería el hola, pues ahora nos genera, como puedes ver, un hash totalmente distinto. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que si nosotros hacemos esta concatenación de estos dos strings, las rainbow tables nos sirvan. ¿Qué es una rainbow table? Una rainbow table es básicamente una base de datos de un string, de un hash con un string. Es decir, ellos cogerían este hash, lo compararían en la rainbow table a ver con qué coincide y seguramente en esa rainbow table habrá un hola porque es una contraseña muy sencilla, macheará y automáticamente sin tener que haber generado hashes ni probado distintas posibilidades, sabría que ese hash pertenece a hola de forma muy rápida y directa. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros añadimos el salt? Que como genera un hash totalmente distinto, aunque la contraseña sea hola, no puede hacer esa coincidencia directa, por lo que lo único que le queda al atacante es hacer un hash. Es decir, es generar el hash a través de los caracteres, probando distintas combinaciones de caracteres de contraseña, para llegar a obtener cuál es. Obviamente, si pones una contraseña como hola, te la van a cachar siempre, porque es demasiado sencilla. Pero quizá alguna contraseña más simple, hay más o algo más compleja, no. Y no solo eso, sino que tiene una segunda ventaja. Como el salt es algo específico que usas tú, que usas en tu proyecto, que no es el mismo en el resto de proyectos, tiene la gran ventaja de que este hash no va a coincidir con el hash de quizá, no sé, imagínate que hackean tu base de datos y la de Facebook. Pues a lo mejor intentan hacer un match de las contraseñas que tú tienes con las de Facebook. Y imagínate que los dos utilizáis el mismo algoritmo de hashing. ¿Cómo estás utilizando un salt distinto al que pueda utilizar Facebook? Estoy poniendo un ejemplo muy random, ¿vale? Pero para que se entienda la idea.
pues no van a poder hacer el match de ver si tiene la misma contraseña en los dos servicios, porque el hash que genera es totalmente distinto. Dado este tip de seguridad, que he visto que no se aplica mucho, pero es bueno decirlo, pues nada, y también es interesante que el salt sea único por cada contraseña, pero eso es mejor tener un salt que no sea único por cada contraseña y que sea el mismo para todo el proyecto que no tener salt. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier tipo de duda, podéis dejármela en los comentarios. Recordad, punto número 1. Siempre todo lo relacionado con la base de datos en este caso, o con el proveedor de email o con cualquier otra cosa, tiene que estar en el repositorio. Cualquier cosa que tenga alguna relación con ese proveedor o con lo que sea. En el caso de la base de datos, todo lo que tenga que ver con Mongo, en este caso, si tienes Mongo, tiene que estar dentro del repositorio o solo usarse dentro del repositorio. Segundo, los repositorios deben ser inyectados y no usados directamente dentro del caso de uso, es decir, no hacer el new dentro del caso de uso, sino inyectarlos desde fuera, porque ganamos esa cambiabilidad, ese en tiempo de ejecución, sin tener que modificar el código para nada, poder cambiar de un repositorio a otro y que guarde los datos en un lugar diferente o que parte del proyecto esté usando Mongo y otra parte MySQL de una forma relativamente sencilla y poder migrarlos de uno a otro también de forma sencilla. También lo que os he dicho, crear un repositorio en memoria y poder hacerlo más testable. Y como ganamos todo esto, siempre y cuando sigamos estas pequeñas normas, el resto, bueno, queda a vuestra decisión con vuestros equipos, qué es lo que vais a hacer o no. Pero si seguís estos básicos, ya vais a ganar muchísimo y vais a abrir muchas puertas y muchas posibilidades para poder mantener el código mejor. Dicho esto, nada, dale like, comentar y suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.